¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos, señoras y señores, una semana más a Primera Plana. Ya saben que nos proponemos analizar la actualidad asturiana en formato de entrevista. En la primera parte, hoy, de este Primera Plana, vamos a analizar un tema realmente escabroso, un asunto que afecta a al menos 30.000 personas. Esos son los niños, ese es el número de niños que podrían haber sido robados de los hospitales y dados después en adopción irregular en toda España. Asturias no se escapa de esa problemática, una problemática que se vivió principalmente en la década de los 60 en nuestro país, y aquí habría también unos 12 o 13 casos. Con nosotros para explicarnos todo este escabroso asunto, como decíamos, está hoy Lorena Bulté, que es una de las personas afectadas. Ella es muy joven, evidentemente, no porque fuera madre en esa época, sino porque le ocurrió con su hermano en concreto. Vamos a explicar este asunto y vamos a conocer un poco más en detalle, además, cómo Lorena se dio cuenta de todo esto. Lorena, en principio, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cuál es tu situación, tu caso? Bueno, pues mi madre ingresó en la residencia para dar a luz. ¿En la residencia no, de Gijón. De Gijón. En la residencia de Caboñes. Sí. Dio a luz a un niño. El parto fue todo bien, todo normal. Todo muy bien. ¿En qué año fue esto? El día 1 de septiembre del 78. 78. Sí. Bien. Bueno. Salió el guaje. Bien. Salió blanquín, los ojos bien abiertos, azulinos y tal. Vale. El médico que se lo llevó a lavar. Y luego se lo puso mi madre encima de una mesita encima de ella, al lado de ella, perdón. Sí. Mi madre, cuando se dispuso a cogerlo, entró el médico como una fiera, todo enfadado, había papás a quitárselo porque el niño estaba muerto, y hay que se no veía que estaba negro, cosa que era incierta. Mi madre lo vio blanco. Y el médico que le estaba haciéndola creer que estaba negro, dijo que tenía 2 vueltas de cordón umbilical dadas y que estaba muerto. Vale, se lo llevaron y ya no quisieron enseñar más, porque mi padre, que estaba fuera, exigió verlo, pero no se lo enseñaron. Ya, a partir de ese momento nunca más vieron. Nunca más vieron el guaje. Ni el cadáver. Nada. Para que no sufriera más que la familia, dicen que lo que se encargaban es del entierro. Yeah. Y la cosa quedó así. Le dan un informe clínico a mi madre, donde pone vivo o muerto. ¿Vivo o muerto? Sí, vivo o muerto. Vivo ahí lo tachan pues de mala manera, pero se ve bien claramente, y abajo pone muerto. Y la cosa quedó así. Lo estamos viendo. Sí, lo tengo aquí y lo estamos viendo. Lo leo textualmente, ese informe clínico fechado 1 del 9 del 78, y dice multípara, ingreso el día 1 del 9 del 78 y dio a luz con esa fecha un varón. Está escrito, entonces no había ordenadores, lógicamente, a máquina, y donde pone después de varón, en lugar de vivo, está tachado, aunque se ve perfectamente que ponía vivo, y pone muerto, de 3 kilos 800 gramos. Curso posparto normal. Bueno, o sea que está hasta tachado. Un poco chapucero. Sí, la cosa quedó así. En fin. Bueno, y así quedó la cosa. Sí, ahora con todo esto que salió a la luz de niños robados y tal, nosotros siempre tuvimos que sospechar de que el guaje estaba vivo. Mi madre tiene siempre sospechó, porque claro, había cosas raras. Yeah. Entonces, cuando salió todo eso a la luz y tal, en diciembre, me fui hasta el cementerio a preguntar, donde nos dijeron que estaba enterrado. Sí. Que nosotros hemos puesto una lápida y tal. Sí. ¿En el cementerio de Ciares? En el cementerio de Ciares. De Ciares. Sí. Me fui a preguntar allí y es cuando me dicen que allí nunca tuvo entrada. Increíble. Allí nunca tuvo entrada. Allí nunca tuvo entrada ese guaje. Y nosotros hemos puesto una lápida. ¿Y habéis estado yendo durante un Sí, claro, pues durante 32 años. Vamos, no, 32 años no miento, porque lo sacaron a los 5 años. Dicen que lo sacaron porque estaban en un piso de alquiler. Sí. Pero a la familia no nos han avisado de que iban a sacarlo al niño. Yeah. Dicen que lo sacaron, pero claro, ¿a quién avisaron? Yeah. Para saber qué había dentro de ese nicho. ¿Y cuando nicho? Lo sacan, qué hacen? ¿Lo arrojan a un nicho común? Sí, no, que al osario general. Sí, a una fosa común. Sí. Sí, a una fosa común, supongo, claro. Sí. Y ya no me dejaron acceder ni nada allí.
que allí no, porque no tuvo entrada. Vale, lo sacan a los 5 años, no nos avisaron ni nada, y ya quedó así. Bueno, y a partir de ese momento... A partir entonces de ese momento, ahora me voy en diciembre, allí no tuvo entrada, miren el ordenador y no aparece ni la propia lápida que nosotros hemos puesto, ni no aparece nada. Me voy a la residencia, pido todo el historial clínico que de mi madre y me dan otro informe exactamente igual, donde refleja claramente que está vivo. Curioso, sí, sí. El mismo informe, pero en este caso sin tachón ninguno, y donde pone claramente con esa fecha un varón vivo, idéntico peso, todo igual, y solo que en este caso no está tachado lo de vivo, sino que figura como tal. Sí, sí. Curioso. Tras eso me fui al juzgado, al registro civil, pero no tiene ningún certificado, ni de nacimiento ni de defunción. Y me dieron un legajo de aborto donde firma una médico forense que no es. Hablé con ella. ¿Cómo que no es? No, me firma una médico forense. Sí. Y ahí, hablando con ella telefónicamente, no es forense. Esta firma es falsa. ¿Se ha falsificado, por tanto, creéis, esa firma? Sí, claro, porque mismo que lo dijo, que no reconoce su número de colegiada y no es forense. Bueno, y aquí tengo la firma de ella. Sí, sí, está firmado. Y entonces me puse en contacto con el doctor que asistió a mi madre al parto. Con el que hablábamos antes, que entró y le dijo que el niño estaba bien. Hablé con ese ¿Le localizaste? Sí, ¿Sigue activo? No, sigue en activo, no. Está jubilado ya. Está jubilado ya. Bien. Pero bueno, después de mucho revolver, mucho buscar, lo encontré por teléfono y tal, negocié el teléfono de él y lo he llamado. Sí. Y él mismo me confiesa que el informe clínico que vale es el que dan en la residencia, porque que la verdad es la que siempre refleja en la residencia, que nunca se le puede decir a una madre, que la verdad. Y que en vez de molestarlo a él, que empezara a buscar por instituciones de adopción. ¿Que lo empezaron a buscar por? Por instituciones de adopción. Por instituciones de adopción. O sea, que te reconoce que realmente no está muerto. Exactamente. No, muerto no está porque si no aparece entre los muertos, ya. ¿Dónde está? Sí, pero por si había la más mínima sospecha, hasta él mismo reconoce que busques que probablemente se adoptó. Sí. Y entonces me empecé a mover por una institución de adopción aquí mismo en Oviedo, pero no soltan prenda y están ocultando algo. Bueno, o sea, te has puesto en contacto con una de las instituciones, donde todos me dicen, donde todo enfoca que los mandan para allá, que todos salen, que de allí me dicen. Me fui hasta allá y tal, y si llamo por teléfono sí es allí, pero si voy personalmente no es allí. Ya. Me mandan a hacer 2 escritos, hice, mandé todos los informes para allá y tal, porque sí era allí. Y luego cuando lo tienen todo es cuando me dicen que no es allí. Y cuando te has personado allí ¿qué hay en este edificio? Nada, una mesa que es redonda con muchas sillas, pero no te enseñan nada ni te ven nada. Ni te enseñan archivos que puedan tener. Nada. Bueno, y después de esto, me imagino que es cuando ya decides acudir a la justicia, ¿no? Claro. ¿Y en qué situación está ahora mismo? Pues estamos para denunciar ya todas. Me intenté poner en contacto con todos los afectados de aquí de Asturias para reunirnos todos y poner una denuncia conjunta. ¿Cuántos casos puede haber en Asturias? Muchos. Porque que yo sepa que están así más a la luz y tal, serán 12 o 13, pero sé que hay más. Sí. 12 o 13 hasta ahora, que hayan salido a la luz o que más o menos tengáis datos, ¿no? Sí. Pero puede haber más. Hay más. De eso estoy ya segura que hay más. ¿Qué crees que ocurrió con tu hermano? Pues que fue que caí vendido para hacer que es negocio. Porque es lo que la asociación que se ocupa de esto, por cierto, que es Anadir, lo que creen es eso, que se negoció con los niños, que se los vendió a familias que no tenían hijos, ¿no? Sí, sí que no tenían hijos en su momento, o lo que fuera, y ahí estaban haciendo pues negocio con estos niños. Tu hermano tendría ahora 32 años. Sí. Claro, es complicadísimo saber dónde puede estar.
yo me voy a hacerlo lo que sea, y me iré donde fuera, en total de ir acercando un poco a él. Uh-huh. ¿Y por dónde piensas tirar? ¿Por dónde? Porque lo digo porque nos has contado todo lo que has ido haciendo, que es un trabajo fabuloso, o sea, encontrar todo esto es un trabajo de detectives o de periodismo de investigación. A mí no me da lo has más. hecho tú, que ni eres detective, ni periodista, ni abogado, ni nada parecido. No soy nada. Lo has hecho muy bien, además, lo has encontrado, lo has ido encontrando, hasta que ya, evidentemente, te cierran todas las posibilidades, ¿no? Hasta llegar a ese hospicio. Pero claro, continuar ahora y llegar a saber dónde puede estar, a quién fue entregado y poder reencontrarte pues con él. eso se encargará un juez, que digo yo, de ir investigando todas las instituciones de adopción. Porque a mí, claro, a mí personalmente, pues no, ahí pues no me van a aclarar nada, supuestamente, porque a ellos les interesa. Saben que soy hermana, entonces no les interesa decirme la verdad. Pero un juez ahí pues no puede ocultar nada. Y entonces ir pues a por todos. Ir a por todo. Bueno, la verdad que estamos ante un caso sumamente grave, ¿no? Porque hay muchos en España, en Asturias. Sí, hay muchos. ¿Cuántos calculáis? Perteneces a la asociación también, ¿no? A Nadir, me imagino. Sí, yo soy también de la asociación de Nadir. ¿Y cuántos calculáis que puede haber en España? Pues muchos, por la simple razón de que tengo todos los recortes de periódico y tal aquí. Y según me habla el Enrique, sí, hay muchos casos. Podríamos hablar quizá de 300.000. 300.000. 300.000. 200.000 personas, 200 personas, denuncian a la Fiscalía y se calcula que desde el franquismo fueron raptados más de 300.000, se dice en una entrevista que da Ricardo López, que es quien promovió un poco esta asociación, ¿no? Sí, bueno, el presidente de la asociación es Antonio Barroso, el abogado es Enrique Vila. Al juntarse todos en Madrid y tal para poner una denuncia y presentarse ante la Fiscalía, pues fue cuando vieron más que podía haber más de 300.000 casos aquí en España. ¿Qué otros casos hay en Asturias? ¿Conoces otros casos en Asturias? ¿Has hablado con...? Cuéntanos algunos son todos que parecidos, son todos los casos, ¿no? sí, estos casos son todos así que parecidos. Todos los niños los dan que por muertos porque todos que tienen algo. Son todos muy, muy parecidos. Ninguno tiene ningún certificado ni nada. ¿Y también les ha pasado lo que a ti, que han ido a intentar ver si en ese nicho estaba su bebé fallecido y no estaba? No, porque creo que muchos están en fosa común directamente. También ocurre lo mismo. Sí. Claro, que hay que recordar que es una... Algunos están en fosa común y otros no sé de eso. Hay que recordar que es una práctica que se sigue en los cementerios, que transcurrido un tiempo, efectivamente, como tú dices, se desaloja el nicho y se arrojan los restos a una fosa común. A los 5 años dicen, pero a la familia ahí pues no avisen. Pero que normalmente... lo más normal es que avisen a la familia por si acaso, oye, quieren recoger esos restos, ¿no? Claro. Pero claro, si no había nada... Comprar un nicho o alquilarlo, lo que sea, para que continúe ahí. Claro, exactamente. Y si es que van a sacar los restos, oye, pues que nos avisen. Por si acaso pues lo queremos que recoger. Pero normalmente es así, normalmente se avisa, ¿no?, a la familia. Sí, claro, normalmente se avisa a la familia. Pero claro, si nosotros no hemos avisado al cementerio para enterrar a ese guaje, ¿qué nos van a avisar a nosotros? Ya. Porque no os interesa avisarnos. ¿Qué esperáis de la justicia? Pues que se haga cargo y frente de todo esto. ¿Y creéis que va a ser así? ¿Que va a ser posible? Vamos a luchar por ello. ¿De momento en qué situación está el asunto, judicialmente? Bueno, pues acaban de abrirnos la Fiscalía y estamos a la espera de que nos reciban. Para poner a denunciar, claro. ¿Me hablas de la Fiscalía de Asturias? Sí, de aquí, la Fiscalía de aquí de Asturias. O sea, ¿queréis hablar con la Fiscalía de Asturias? Exactamente. Para que os reciba? Sí, a todos y poner la denuncia conjunta. No te pregunté por tu madre. ¿Tu madre vive también? Sí. ¿Y cómo lleva esta situación? A usted, ¿ves qué le parece? Es madre. Y claro, tengo madre y padre. Los dos están viviendo por la misma situación, de que llevan que 32 años que su hijo estaba muerto y ahora esta mañana y que digan que está vivo.
¿Cómo le parece que están? Me imagino que muy mal. Son padres y quieren a su hijo. ¿Tenéis más hermanos? Sí, tengo otro. ¿Tienes otro hermano? Sí. Bueno, la verdad que todo esto lo que a uno le extraña es que tenga que haber gente como vosotros para sacarlo, que no haya salido hasta ahora a la luz, que nadie se haya ocupado de una situación tan grave como esta, que como tú dices, que puede haber 300.000 casos, ¿eh? Sí. Que hasta ahora haya sido el trabajo de voluntarios, de gente particular, ya digo antes, ya lo decíamos antes, no son expertos en jurídicos ni nada parecido, y son personas afectadas las que han tenido que promover el asunto. Sí, sí. Ahora mismo, ¿os estáis encontrando con facilidades para llevar esto adelante o no? Sí, bueno. No os ponen obstáculos, Yo ya quiero puse decir. una denuncia ante el juzgado tras la declaración del papel del médico. Ya puse una denuncia en el juzgado y entonces ya entró en manos de la policía mi denuncia. Y entonces ahora, cuando hablan con la fiscalía, iré a poner otra. ¿Otra denuncia? Sí. Sobre en esta... Cuando abran con la fiscalía, sí, y me juntaré también para poner la denuncia esa conjunta que he dicho antes. Bueno, hay casos por toda Asturias y decías antes que puede haber más. Sí. Gente que nos esté escuchando ahora y que sospeche que eso puede ser así, ¿qué tiene que hacer? Pues ponerse en contacto con nosotros. Con Anadir. Con la asociación de Anadir. Es lo que tiene que hacer, porque juntos haremos más que uno solo. Hasta ahora así se está llevando a cabo, estáis actuando de forma conjunta todos. Claro, aquí ahora en Asturias estamos todos unidos. Porque uno solo pues no tiene la misma fuerza como si vamos todos. Por eso lo único que animo a la gente que se encuentre en esa asociación es que se ponga en contacto con nosotros, con la asociación de Anadir. No todos los casos que hay en Asturias son de niños o niñas que nacieron en Asturias, ¿no? Los hay también que incluso nacieron fuera, ¿no? Sí, claro, los hay por toda España, que nacieron por toda España, y los en Madrid. De madres asturianas, me refiero. Sí, de madres asturianas, por ejemplo, el caso ese de la otra chica que me hablaba antes. La madre es asturiana, pero marchó a trabajar a Madrid y dio a luz a Madrid. Y yo lo soy. Sí. ¿Hay algún caso ya que hayáis conseguido encontrar, no sé si aquí en Asturias, pero en toda España, que hayáis conseguido poneros en contacto con ese niño o esa niña tiempo después o no? No lo sé, yo según vi la tele salió gente que sí, que encontraron algún caso de esos. Que habían conseguido reencontrarse con su hijo, su hija, lo que sea. Yo ya vi casos en la tele que salieron. Aquí en Asturias no tienes conocimiento que no, aquí en Asturias no. Bueno, me imagino que esa es la mayor ilusión que te puede hacer, ¿no? Volver algún día a encontrar a tu hermano. Lucharé por ello. En ello estoy. Y tengo la esperanza de que así sea. Hay que hablar de jurídicamente cómo está el asunto, porque el fiscal rechazó la demanda colectiva presentada por más de 200 personas, ¿no? A nivel nacional, sí. ¿Y qué supone eso? Explícanos un poco. Ya nos fastidia un poco porque, claro, nosotros queríamos hacerlo todo a nivel nacional. Claro. Al no ser así, pues por lo menos a nivel provincial. O sea que presentasteis una demanda colectiva sí, a nivel nacional, a pero nivel nacional que se rechazó. ¿Y por qué? ¿Qué explicación os dieron? Pues no lo sé, eso tiene que hablar con una asociación de Anadir. Correcto. Bueno, y ahora por eso es la intentona que lleváis a cabo en cada región, me imagino, ¿no? ¿Perdón? Que por eso ahora es por lo que intentáis en en la fiscalía de cada región. Claro, en la fiscalía provincial, de cada provincia. Claro. Pues Lorena, muchísimas gracias por estar aquí, porque además has sido muy, muy valiente al contarlo. Me imagino. Para eso estoy. Claro, es una situación que vives y que te emociona, que te afecta, lógicamente. Claro. Muchísimas gracias por contarnos este asunto. Ojalá que salga todo bien y que se aclare uno de los temas más oscuros de la época. Bueno, como tú decías, es que hay casos desde el año 1950 y pico, ¿no? Sí, del 50 y pico, y hay casos del año 58 mismo. Y hasta incluso el 80, ¿no? Hasta el 80 y algo. Sí. O sea, son 30 años de muchísimos casos que puedan haberse producido. Sí.
Muchas gracias, Lorena, por estar aquí con nosotros. Ustedes. Nos vamos a ir a una pausa publicitaria. A la vuelta hablamos de otros asuntos aquí en Primera Plana. Hasta ahora. Aquí estamos después de esa pausa publicitaria, cambiamos completamente de asunto. Ya saben que en la segunda parte de nuestro Primera Plana lo dedicamos a conocer un poco más a esas organizaciones, instituciones que trabajan por y para Asturias, a veces con márgenes mucho más amplios que simplemente los regionales, a veces con ambición por estar en todo el mundo, como es el caso de la agencia que hoy nos ocupa. Es la Agencia de las Naciones Unidas, seguramente ustedes la van a conocer, es UNICEF. Hoy nos planteamos qué es UNICEF, qué hace en el mundo, qué hace en España, qué hace incluso en Asturias. Hoy conocemos un poquito más UNICEF y para eso está con nosotros el presidente de UNICEF en Asturias, que es Ángel Naval, al que le damos la bienvenida. Ángel, bienvenido, buenas tardes, buenas noches. Bien hallado y muy contento de estar aquí con vosotros. Bueno, la pregunta es evidente para empezar. ¿Qué es UNICEF? De sobra conocido, pero... Es muy sencillo. Te voy a dar una explicación facilísima. Es una agencia de derechos humanos que forma parte de las agencias de la ONU, que tiene carácter universal y que está totalmente descentralizada y que trabaja por y para la infancia. Eso es UNICEF. Depende de las Naciones Unidas, por tanto. No, somos Naciones Unidas. No es que depende, es que somos Naciones Unidas. Somos un brazo de Naciones Unidas. UNICEF se creó en el año... Bueno, empezó a trabajar antes. UNICEF, aunque entréis en Internet y miréis nuestra página, UNICEF empezó a trabajar en el año 44 en Polonia y en la República Checa, la actual República Checa, la Checoslovaquia, que había problemas muy graves con la infancia por temas de la guerra. Entonces estuvo trabajando durante el año 44, 45, 46. Y el 11 de diciembre, terminada la Segunda Guerra Mundial, UNICEF ya entró como tal agencia de Naciones Unidas, se creó para trabajar por la infancia y fue la creación de UNICEF fue en el 11 de diciembre de 1946, no 46, 1946, porque nosotros somos Premio Nobel de la Paz de 1965 y el 60 aniversario coincidió con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia del año 2006. Por eso te digo claramente que fue... Ahí recuerda que fue en 1946. Me acuerdo del año, sí. En España fue distinta entrada, después si quieres te lo cuento. Bueno, ustedes velan por el cumplimiento de los derechos de los niños, a la salud, a la educación, a la supervivencia, a la alimentación, etcétera. Es que nosotros tenemos un catecismo que es tremendo, que es la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño nació de la declaración. Hay mucha gente que lo confunde, que confunde los artículos, que la declaración parece que son 11 artículos aproximadamente, no sé si son 9 o son 11, y nosotros trabajamos de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño partió de la declaración del año 59 y se firmó por 191 de 193 países de la Asamblea General. La Asamblea General es nuestro órgano director. Nosotros somos Naciones Unidas, somos un miembro, un brazo de Naciones Unidas, pero lo único que no entramos en Naciones Unidas es en el Consejo de Seguridad. Eso, ahí no formamos parte nosotros de Naciones Unidas, el resto sí. Y se firmó por 191 países de los 193 que luego lo firmaron en sus respectivos países y lo ratificaron en sus parlamentos. Hay dos que no firmaron, se puede decir claramente. Uno fue Estados Unidos, que ni lo firmó, ni lo firmó en su día, ni lo firmó todavía, sigue sin firmarlo, y el otro es Somalia, pero bueno, es que Somalia tiene 6 gobiernos en estos momentos y es un caos. Todos sabemos lo que es Somalia y ahora está muy de moda por los piratas. Es curioso que Estados Unidos no lo haya firmado, ¿no? No lo firmó. Bueno, Estados Unidos hizo un conato de firma cuando murió
nuestro director ejecutivo, que fue un director ejecutivo muy amigo de Clinton, que trabajó muchísimo por la infancia y que cambió muchísimo UNICEF, porque nosotros tenemos un director ejecutivo dentro de nuestra organización, el actual es Anthony Lake, Ingram era en este caso, y Clinton le prometió que antes de su fallecimiento, porque estaba con una enfermedad muy grave de cáncer, que antes lo firmaba, y lo firmó, pero no lo ratificaron nunca, con lo cual no lo firmó. Así de claro. ¿Qué es lo que hace UNICEF? ¿A qué se dedica UNICEF? Bueno, UNICEF trabaja por y para la infancia. Y la organización de UNICEF es muy distinta. Primero, nosotros somos 37 comités nacionales, que somos los países desarrollados, y 158 países de los 195 que ahora hay más, ahora hay 202, bueno, Sudán, por ejemplo, ahora hay Sudán Norte, Sudán Sur desde hace un mes. Sí. Pero bueno, nosotros en los comités nacionales, que son los 37, lo que hacemos es dos cosas. Primero, recaudar dentro de los programas, de 15 programas marcados por Naciones Unidas, y aparte, en los países desarrollados tenemos que sensibilizar y recaudar. Y en los países en vías de desarrollo, que son 158, tenemos 128 oficinas de terreno, de los cuales, de esas 128 oficinas, todas están en un país, pero hay algunos países muy pequeñitos que atienden a 2 o 3 países, o sea, están en la frontera o están en uno y atienden a 2. Somalia, por ejemplo, aunque lo atiende desde Sudán y desde Kenia, se atiende, porque en Somalia no hay oficina ni se puede entrar. Uh-huh. Bueno, habla de países desarrollados y no desarrollados. En los países desarrollados se sobreentiende que se cumplen los derechos de los niños, ¿o no? Bueno, no todos los países lo cumplen, y tampoco voy a decir los que lo cumplen y los que no lo cumplen, y aquí hay algunas cosas tampoco que no se cumplen en nuestro país, y en Francia a lo mejor, o en Alemania. Y aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que no se cumple? Muchas cosas, algunas cosas no se cumplen. Bueno, de todas maneras, la Convención de los Derechos del Niño tiene 54 artículos, es de obligado cumplimiento por todos los países firmantes, y el niño es objeto y sujeto de derecho en todos los países. Es una persona y tiene derecho a, lo que decías tú al principio, a la salud, a la alimentación, a la protección, a la educación. Después, si quieres, hablamos de los números, y es la que es la guía de la Convención, y hay muchas cosas que en muchos países civilizados no se cumplen, igual los objetivos del milenio 2015, pues hay países donde no se van a llegar a alcanzar nunca, donde no se cumplen ninguno de los 8 objetivos del milenio, de los cuales 6 son pertenecientes a UNICEF, excepto los dos últimos, que dentro de lo que cabe también son pertenecientes a UNICEF, porque uno es la educación, la alimentación, la salud, lo mismo. Hoy en día en el mundo, pues el fallecimiento de niños, gracias a una lucha tenaz de UNICEF, consiguió que se cumpla mucho y que se haya extendido la cifra de mortalidad por causas prevenibles en los países en desarrollo de 20 millones a 18, 17, 15, 13, 12. Yo cuando entré a UNICEF fallecían al año menores de 5 años por causas prevenibles unos 12 millones. Hoy en día barajamos 2 cifras. Estas cifras oscilan mucho. 8,1 y 7,9. Pero no obstante, con 7,9 quiere decir que cada 4 segundos fallece un niño menor de 5 años por causas prevenibles. Eso es tremendo, porque yo yo estuve en muchos países en el mundo, porque visito mucho el terreno. Estuve en África, estuve en Asia, después si quieres lo comentamos, estuve en América y estuve... Le iba a preguntar, sí, bueno, yo lo peor que vi fue en África.
Pero, por ejemplo, en Asia depende de los países, hay zonas de la India que están muy mal, yo estuve en Nepal también, y había zonas que estaban regularmente mal. En su momento fue el primero que visité como Naciones Unidas y como miembro del Comité Español, voy porque yo formo parte del patronato, formo parte de la Junta de Gobierno, faltaba parte de la Comisión Permanente y luego como presidente autonómico, o sea, ocupo varios cargos. Ahora, en estos momentos no estoy en comisión permanente. En estos momentos voy a estar 2 o 3 años que no estoy. A los 3 años volveré. ¿Y dice usted que África es donde...? África es donde yo vi, pero... bueno, África sí. Yo estuve, por ejemplo, en África estuve en Níger en una campaña de gravísima de desnutrición, donde estaban muriendo miles y miles de niños, donde yo tuve niños en mis brazos, estuve en sitios, una estancia como esta, donde había 12 niños con sus madres que están siempre allí los 15 primeros días, colgados con su gotero, niños de 5 años pesando 2 kilos 100 gramos, esos niños antes de los 5 años fallecen. O sea, de ese estadio salen, pero antes de los 5 años fallecen porque adquieren, bueno, la mayoría, un 90%, adquieren un marasmo nutricional. Un médico te lo podría explicar y entonces empieza a fallarles el riñón, el hígado, órganos vitales y esos niños se mueren. Y luego pasan otros 15 días a otra estancia donde ya los ves jugando y tal. En la primera estancia es terrorífica como para no estar, pero entras. Y sí, no, eso es muy malo. Yo, por ejemplo, acabo de llegar ahora, bueno, el año pasado tenía que estar en Congo y no pude estar en Congo porque era la zona de la República Democrática del Congo, en la parte del lago Tanganica. Estuve que voy, pero había la guerra, zona de pigmeos, y al final decidieron que era tan insegura la zona que no iba. Pero el año anterior y el año pasado también estuve, eso sí, estuve en Marruecos. El año pasado estuve en Marruecos, en la zona... En Marruecos estuve más de una vez. Y el año anterior a Congo, en Marruecos, el 2009, estuve en Angola, que es también un país de los más pobres del mundo, está en la cadena de los más pobres del mundo, y estuve en temas de SIDA infantil, un tema muy duro, pero bueno, ahí vine bastante animado, solo que el último día fue bastante desagradable, porque estuve en hospitales de SIDA infantil, salías bastante contentos, hospitales de SIDA infantil, todo de UNICEF, yo solamente visito proyectos de UNICEF. Correcto. En ese caso fui a ver proyectos de salud. En Nepal estoy viendo proyectos de salud, de educación, etcétera. En Angola pues vi esos proyectos y luego al final el último día estuve en un centro de acogimiento, de protección de niños, donde fue muy duro porque eran niños de la calle abandonados por sus familias con VIH, y era SIDA infantil. Y claro, es duro, pero el SIDA hoy en día, el primer estadio de SIDA se vence. En los países civilizados y desarrollados. Y en los otros países la labor de UNICEF es tan grande que ves gente que lleva 12 años con el primer estadio, con el VIH siendo transmisores de la enfermedad, y no llegan a desarrollar la enfermedad, porque la enfermedad es el segundo estadio. A los segundo estadio fallecen todos. No obstante, 300.000 niños fallecen de SIDA. Cada minuto un niño joven, para nosotros es de 0 a 18 años, para nosotros un joven contrae el SIDA, 4 o 5 niños lo contraen, a pesar de todas las medidas, de todas las protecciones y de todas las campañas, porque UNICEF cambió de ser ABS, que era abstinencia, fidelidad y use condom en inglés, pues seguridad, era ese, y cambiamos a las cuatro P's, que era la prevención, protección, prevención y protección. Y hoy en día, con las medidas que tenemos no de prevención, sino de protección, hay unas medicinas que se contrae, o sea, se aguanta el estadio. Se evita que se pase al segundo. Sí. Ya, acabar con el hambre es posible, dicen muchos, pues con lo que destinan los gobiernos a no sé qué, se podría armamento, a no sé qué. Vamos a ver, voy a darte una cifra y te va a asustar. El año de la crisis, el primer año de la crisis, los gobiernos
entregaron a los bancos, las entidades bancarias, 8,5 billones con B de dólares. Estoy hablando siempre en dólares, voy a hablar siempre en dólares, nunca voy a hablar en euros, pero nosotros manejamos dólares. 8,5 billones de dólares para aguantar la crisis y luchar contra la crisis. Con 44.000 millones de dólares, 44.000 millones, no con 8,5 billones, se hubiese acabado con el hambre infantil en el mundo de por vida. ¿De por vida? Sí. Bueno, eso lo dice todo. Fíjate qué cifra, 8,5 billones, 44.000. Esta cifra la tengo aquí y es una cifra que manejamos en Naciones Unidas. Es una cifra real, no es ninguna mentira. ¿Cuál es la situación en España de los niños? Bueno, la situación en España es muy grave, así de claro. La situación en España en estos momentos hay 2,2 millones de niños que están en riesgo de desnutrición. En estos momentos en España 2,2 millones de niños. ¿No nos parece que en España pueda haber gente que pase por desnutrición? Sí, en España hay muchísima pobreza. Hay muchísima pobreza y más ahora. Y más ahora. Eso iba a preguntarle, si con la crisis se agudizó, pero la cifra esa la estamos manejando hace tiempo y son 2,2 millones de niños los que están en grave riesgo de pobreza, no de nutrición y pobreza, por supuesto, va todo unido. Y enfermedades también. Supongo que ese es el problema más grave, la desnutrición. Bueno, también quizá la falta de escolarización en algunos casos. Bueno, imagino, es que... Porque uno de los derechos es la educación, decía. Es que los temas, sí. Bueno, estamos hablando de salud. El año que nosotros, por ejemplo, el año anterior a ser premiados con el premio Príncipe de Asturias de la Concordia, ya que estamos en Asturias, vamos a contarlo, UNICEF puso 1.100 millones de vacunas, de dosis de vacuna. Se han erradicado muchas enfermedades, muchísimas. En los países, estamos hablando de países en vías de desarrollo, se han erradicado la polio, se ha reducido el 48% del sarampión. Ahora tenemos problema con el sarampión otra vez. Está rebrotando con las guerras actuales, está rebrotando con la guerra de Irak, está rebrotando con el conflicto de Afganistán. Ahora la cosa tampoco está tenemos noticias, pero bueno, son noticias privadas que manejamos en Naciones Unidas, de la situación que está sufriendo ahora África. Que empezó por Egipto, y ya con eso ya te doy bastantes pistas y dónde estamos ahora. Y hay incluso algunos comités de UNICEF que se cerraron. Se mandaron a todos los trabajadores a Ginebra o a su casa, a sitios más seguros durante un tiempo y luego vuelven. Iba a preguntarle eso, ¿cómo está la situación? Si es que tienen datos de países como, por ejemplo, Libia, ¿no? Bueno, Egipto, Túnez, donde se están originando estas revueltas, ¿no? Tenemos datos, sí, tenemos datos. En Libia también. Tenemos datos, sí. Tenemos datos de todos los países del mundo, porque estamos en 158 países. O sea, de los 150... Mira, son 158, más 37 son 195. Son los países que hay en el mundo. Bueno, ahora hay países pequeños. Ahora habrá 159, porque hablábamos de Sudán, que es otro país más. Pero sí, nosotros tenemos oficinas en todos los países. Tenemos un representante y 4 oficiales, bueno, un representante, un segundo, y en Haití hay más, y 4 oficiales a salud, nutrición, educación y protección. Pero estaba hablándote de África, me preguntaste por África. Yo estuve mucho en África, estuve en Asia, estuve en toda la zona del sur de Nepal, toda la zona lindando con India, estuve en Nepal mucho tiempo, bastante tiempo, y estuve en América. Y América Central, bueno, América del Sur, muy mal, pero América Central hay tanta desnutrición y tanta corrupción como en África. O sea, hay redes, por ejemplo, de adopción en países como Guatemala, como Nicaragua, con redes americanas que compran niños. Bueno, es terrorífico, que se está acabando, claro, eso es lo que estamos acabando. Y luego no hablemos de Haití. La situación de Haití estaba fatal antes y ahora está... Con el terremoto ya ni te cuento, ¿no? Muy mal, pero por parte de UNICEF nuestra labor está muy bien hecha, cumplida, y el Comité Español, por ejemplo, la mayor recaudación que hizo fue para Haití el año pasado, que fueron 11 millones ahora vamos a hablar de euros. De euros. De euros.
de euros. Ahora, por ejemplo, tuvimos Pakistán este año. Y Pakistán, el terremoto de Pakistán fue una emergencia mayor que Haití, el tsunami, y Afganistán, el otro terremoto de Afganistán, juntos. Y sin embargo, no tuvo ninguna llamada porque la gente la habíamos secado y aburrido con Haití. Haití es terrorífico porque estaba muy mal. Haití se reforzó muchísimo. Haití se cambió el representante, no porque lo hiciese mal, sino porque se cambió para que no hubiese ningún problema y no iba a haber tampoco con el anterior que estaba Guido. Yo lo conocí en Níger, a Guido. Cada 3 años se cambia. O sea, los representantes de UNICEF cada 3 años cambian. Los cambiamos siempre, cada 3 años. No está más de 3 años. No queremos que esté más de 3 años. Y el dinero de UNICEF, eso sí es importante que se sepa y se oiga, solamente lo maneja UNICEF y solamente va a UNICEF. Vale, era una pregunta que ya me ha adelantado. Sí, porque está claro. Es que hay que decir qué pasa con el dinero. No. El dinero de UNICEF no lo maneja ningún gobierno, no lo maneja nadie. Nosotros, nuestra recaudación, tenemos 4 auditorías anuales por comité autonómico, tenemos 4 auditorías anuales por comité nacional de los 37 y tenemos 4 auditorías anuales en nuestra oficina de la que nos controla, que es Ginebra. Ahí estamos los 37 comités nacionales. ¿Y cómo está la situación en países de los que nos hablaba hace un instante? Bueno, en Libia, por ejemplo, dice que tienen datos... No, está muy mal, esos países están muy mal, y hay países, sin hablar de Libia... Los que más lo deben padecer esta situación son los niños y las... No, los que siempre padecen todos es la infancia. O sea, los más débiles, la infancia y sus madres. Claro. O sea, para nosotros es muy importante la infancia, sus madres y la familia. La familia es muy importante para nosotros. Ustedes firmaban recientemente un convenio con ALSA, además, también, ¿no? Un acuerdo. Bueno, ratificamos el convenio de 3 años anterior que teníamos en Marruecos. Y yo estuve con ellos. ¿Hay empresas, por tanto, que les ayudan, que colaboran ustedes? Sí, hombre, muchísimas. Tenemos muchísimas. Ellas, ¿no? Tenemos alianzas internacionales, tenemos los embajadores, que bueno, embajadores de UNICEF los conocéis, porque uno lo conoce pues de aquí. Normalmente son, además, Fernando Alonso. Son tremendamente conocidos. Claro. Otro es Messi. Otro era, vamos a ver, Beckham es embajador internacional. Te estoy hablando de los internacionales, ya. Bueno, Fernando Alonso es embajador nacional. Eso está 3-4 años. Y otro es Pau Gasol, también, bueno, que es embajador de España. Hay muchísimos. Ahora, en Estados Unidos, ¿cómo se llamaba? Había bastantes futbolistas del Milán que eran embajadores. Uno negro, voy a ser, no sé. Pues ahí me pilla, yo el fútbol. Y a mí tampoco, yo estoy igual que tú. Sacándome del Madrid poco más. No, yo del Barça, yo al contrario. Pero sí es verdad que hay, como dice, embajadores internacionales que sobre todo sirven para llevar, aprovechándose de que son muy conocidos, y nacionales. Sí, está Ana Duato, está Imanol Arias, está Silvia Bascal, que vino conmigo muchas veces aquí. Yo nombré a Fernando, yo fui el que propuso, yo no lo nombré, lo propuse a la Junta de Gobierno, bueno, por supuesto que pasó. Y por ejemplo, a cabo del año pasado propuse también a Fernando Argenta. Fernando Argenta trabaja mucho con los niños, trabaja mucho con la infancia. Bueno, tiene que tener un carácter de conocer. Y van al terreno también, los llevamos al terreno. Y visitan. Sí, visitan el terreno. Ana Duato estuvo en Haití 2 veces ya. ¿Y tienen patronos? ¿En qué consiste la labor de los patronos? Somos nosotros, vamos a ver. Nosotros, es que cada comité nacional es distinto. O sea, España está, igual que son 17 autonomías, España tiene 17 presidentes autonómicos, y los 17 presidentes autonómicos son la Junta de Gobierno y la Junta del Patronato. Somos los patronos, de hecho. Y luego hay patronos eméritos que te estaba nombrando muchos. Te nombré antes, por ejemplo, Pedro Orquicia. Pedro Orquicia se jubiló y entró en UNICEF. Nos interesa porque es una persona que estuvo ligado siempre a la televisión, a la comunicación. José María Castellanos, que fue consejero delegado de Inditex. Esperanza Ochaíta. Hay muchos patronos que son patronos de méritos, que están con nosotros en el patronato. Hasta el patronato no somos los 17 presidentes autonómicos. Somos los 17 presidentes autonómicos, somos los 4 cargos nacionales, presidente, vicepresidente, secretario y tesorero, que
salieron elegidos por nosotros siendo presidentes autonómicos y dejaron, se sustituyó por otro presidente autonómico, y luego nosotros nombramos y proponemos, pero Luis Uriarte, por ejemplo, el que fue consejero delegado del BBVA, es el último patrono que entró. Es una gran personalidad. Entre sus objetivos está, decíamos, la protección del niño contra la violencia, la explotación y los malos tratos. Por supuesto. Vamos a ver, yo te diría, sí, te puedo decir las 5 prioridades marcadas por la Asamblea General de Naciones Unidas para UNICEF, que son 2009, 2006, 2009. Y ahora se ampliaron 2009-2012, o sea, es la misma, va 2006-2012. La primera es la supervivencia infantil, de la cual hablamos, sí, y desarrollo del niño. La segunda es educación básica, universal e igualdad de géneros. ¿Por qué? Porque 121 millones de niños no acuden a la escuela por distintas causas. Es muy largo y si no estaríamos aquí 2 horas hablando. Esos niños. Y entonces, y de esos 121 millones de niños, 71 millones son niñas. Que eso también es... Y muchos van a la escuela y lo dejan también, que es muy complicado. Pero también aquí los hay que van a la escuela y lo dejan, O sea, pero aquí no corresponde a UNICEF. Aquí, y después hay un programa que nosotros hacemos en España, hacemos varios programas en España. El tercero es la lucha contra el SIDA, que es la campaña que te decía de las 4 Ps y la campaña de la ABS. Y el cuarto es la protección de la infancia contra los malos tratos, los abusos, la protección infantil, todo tipo de castigos, etcétera. Y el quinto es el desarrollo de políticas a favor de la infancia. Esas son las 5 prioridades de trabajo de UNICEF, que al final se resumen en salud, nutrición, educación y protección. Bueno, no hay que irse desgraciadamente lejos de los países desarrollados, de España, para conocer casos de abusos, o de malos tratos, sí, o incluso de pederastia, ¿no? Desgraciadamente, por ejemplo, en España. Y de asesinatos. Y de asesinatos de niños. Eso sí, no hace falta ir. Nosotros aquí en España trabajamos fundamentalmente sensibilizando. Cada comité de los 15 programas que tenemos de trabajo, de esos 15 programas de trabajo, diferencia, o sea, no todos los 17 comités de España, no todos trabajamos los mismos. Aquí trabajamos mucho, por ejemplo, Ciudades Amigas de la Infancia, y trabajamos conjuntamente con la Consejería de Asuntos Sociales, que es para nosotros nuestro gran apoyo. Trabajamos en cooperación, en recaudación con Asturias. Ahora ya te estoy hablando, me vine a Asturias con la Dirección General de Cooperación al Desarrollo, y trabajamos con el Observatorio de Infancia. Y luego trabajamos pues con todos, tenemos un foro con 30 ayuntamientos de los 70, no son 72, son 78 en Asturias. 78 conceptos. 78 que se van adheriendo, y ahí tenemos un programa que se llama CAI, Ciudades Amigas de la Infancia, que podemos estar orgullosos porque en Asturias tenemos 6 CAIs, si quieres después te los digo, y tenemos 9 que hacen buenas prácticas también. 6 buenas prácticas. ¿Y en Asturias hay razones para que trabaje UNICEF? ¿Tiene por qué trabajar UNICEF? Sí, claro, porque nosotros, hombre, hay casos, por ejemplo, menores no acompañados, inmigrantes. Hombre, eso lo trabaja la consejería. Pero bueno, nosotros también podemos actuar de asesores sin intervenir, Nosotros no intervenimos, nosotros asesoramos. Y nos preguntan qué es lo que hacemos. Nosotros estamos también con la Defensora del Pueblo, sí, con la Procuradora General del Principado de Asturias, con la Junta General del Principado, con la Junta General. Pues el año pasado, en el 20N, hicimos con los 30 municipios que estaban adheridos al foro. Muchos eran CAI o no eran CAI, todavía no habían salido CAI, porque salieron este año muchos, pues eso sí, asistieron todos los 30. Las 6 ciudades, si quieres te las digo: Avilés, que no se me olvide ninguna, que me matan, Avilés, Belmonte, Somiedo, Tineo, Pola de Siero y La Viana. Esas son Ciudades Amigas de la Infancia, tienen la distinción. Y que trabajen buenas prácticas: Taramundi, Castropol, Parres, Belmonte y Somiedo. Ajá, muy bien. Bueno, pues es un placer hablar con Ángel. Nos estaríamos mucho más rato, sobre todo... podemos estar 10 días. Porque además tendría muchas cosas que contarnos sobre los países a los que ha viajado, lo que ha conocido. Sí, yo viajé mucho a terreno, y además me gusta mucho terreno. Y... Desgraciadamente no hacer turismo, porque eso no es... No, es duro, es agradable, duro el terreno, y para mí más duro todavía porque yo tuve problemas muy graves de... No, y además por lo que uno ve allí, ¿no? Bueno, llega un momento en que de todo lo que ves, hay cosas que puede estar
más o menos contento, y cosas que te pueden machacar. A mí, por ejemplo, las emergencias humanitarias en África, que estuve en distritos, yo estuve en un sitio donde había 330.000 niños en grave peligro de nutrición, controlados por UNICEF, controlados con una ONG local, porque UNICEF en terreno no trabaja directamente. UNICEF trabaja directamente, pero a través de otra organización. Ahí, entre las ONGs, una campaña de vacunación, UNICEF la controla desde la sede de Copenhague, que es la despensa, se manda todos los suministros, todo sale de Copenhague, todo. Todo. Y ellos, a lo mejor lo hacemos con Médicos Sin Fronteras, con Médicos Mundi, con Médicos del Mundo, con Enfermeros Sin Fronteras, con Ayuda en Acción, todas esas cosas, pero controlados por el oficial correspondiente y el representante de ese país. Y lo que vio... Y de acuerdo con las necesidades de país, porque esas necesidades de país las coge en la cartera el representante, con el gobierno se estudia, pero no, el gobierno no nos influye, somos nosotros los que vemos dentro de lo que hablábamos de las prioridades de UNICEF, y se manda a Nueva York las aprueba, va a Ginebra, y Ginebra monta una cartera de la cual los comités nacionales tiramos. Nosotros, por ejemplo, ahora trabajamos en África y en América, en América por lazos. Ya. Y en África porque está muy mal, pero bueno, la verdad es que hay toda la zona de América Central está tan mal como las peores zonas de África. Es una sorpresa. Aunque te lo diga. Pensábamos que lo peor estaba exclusivamente en África y que la situación... Bueno, si mirabas a Haití, por ejemplo, en el índice de desarrollo humano es el país más pobre de América. Pero Níger está por debajo de Haití en el índice de desarrollo humano a nivel mundial. Son países en muchos casos, aunque sé que ustedes no entran ni mucho menos en valoraciones políticas de por qué ocurre esto. No, nosotros política no. Ya te estoy diciendo que somos carácter universal y totalmente descentralizados. Pero si quieres hacer una pregunta, te la admito, no tengo ningún problema. No, simplemente iba a preguntarle que es lamentable ver como en muchos casos es por la actitud de los dictadores que llevan estos países, ¿no? Yo ahí no puedo intervenir, ni puedo entrar, porque nosotros, todos estos países que están sufriendo ahora estos problemas gravísimos de todo, estos problemas de desorden. Mira, Marruecos está moviéndose. Marruecos era un país, hasta ahora, yo estuve en noviembre, era un país muy seguro. Y sigue siendo un país muy seguro, no sé cómo está ahora, no volví. Pero hay países donde no puede salir, Angola no puede salir, O sea, Angola no puede salir. En Centroamérica no puede salir a la calle. Yo no puedo salir a la calle. Ni de noche ni de día, ¿no? No, yo tengo que ir en un coche de Naciones Unidas cerrado, con cristales preparados y con un escolta al lado. Y el chofer con otro escolta, que es otro escolta. Y luego en América, lo mismo. En América no puedo salir ni de noche ni de día. En América pasaría más desapercibido, porque hay más blancos también que en África. En África los blancos somos pocos los que estamos allí. Bueno, en África te ven, pero no nos dejan ni movernos. O sea, estamos aquí en vuestros estudios, ir de aquí, bueno, no te digo al Fontán, te digo a la mitad de la calle de Arzobispo Goisasola, no me lo permiten, No me lo permiten. No puedo ir solo. No puedo ir solo. Tengo que ir en el coche. Son todos Toyotas Land Cruiser, en Toyota. No puede ir solo. ¿Y en Sudamérica en qué países no puede tampoco moverse con demasiada libertad? Yo cuando trabajaba, en mi época de donde trabajé, por ejemplo, estaba en Honduras, iba mucho a Honduras, a la zona de Centroamérica, y bajaba en Tegucigalpa, bajaba a cenar a restaurantes que estaban en el centro de la ciudad, que a las 6 de noche, a las 5:30, pero porque todo el Ecuador anochece a las 5. Y subía a las 9 de la noche o a las 8:30 solo hasta el hotel, que estaba en la parte alta. No, es que ahora de un hotel al de enfrente, el tío de la pistola que está de escolta en el hotel hace señas al de enfrente para que pases a la cafetería o al restaurante, y estás así y pasas corriendo. En América, las maras. Yo una vez cometí estando en Honduras, tuvimos un problema. Yo cogí bastantes huracanes y estaba en un hotel que estaba aquí, y a la vuelta de la esquina estaban Naciones Unidas. De la vuelta de la esquina, O sea, como donde estabais la sede vuestra,
y la de ahora. En la misma manzana casi. No, en la misma manzana. Y eran las 6:30 de la mañana y entonces ya habíamos acabado todo nuestro trabajo, todas nuestras visitas. Era un temas de educación, concretamente en aquellos problemas. Bueno, vimos otras cosas, siempre vemos otras cosas, pero bueno, íbamos a educación. Se centraron en educación, sí. Vemos centros de salud también, pero bueno, íbamos a educación. Visitamos escuelas, porque nuestros programas ahí era educación. Y claro, ya habíamos acabado el viernes el viernes, sí. Y entonces habíamos pillado el Vilma y había destrozado Miami. Todos los huracanes posibles. Había pasado el Alfa, estando nosotros ya, pasamos por encima del Vilma, estando nosotros en Honduras. Y entraba el Beta, que iba a entrar y iba a ser fuerte también. Y entonces yo cogí y me fui hasta la sede de Naciones Unidas, que estaba en la 4ª planta, UNICEF, a cambiar los billetes para por lo menos salir a Miami, que me encontré en Miami después de 10 días sin luz, todo Miami. O sea, imagínate, Estados Unidos, sí. Imagínate si te pilla en Honduras. Sí. Y me echaron una bronca por no haber llamado al escolta y al coche. Que era una tontería. Para recorrer 200 metros, si es que lo sabía. Menos, hombre, menos. Bueno, pues esa es la situación. De día, ¿eh? Esa es la situación las situaciones que ha vivido y que a uno, bueno, le hacen ver que es importante la labor de... Pero quedas muy UNICEF, orgulloso, ¿no?, de la labor de gran humanidad que haces dentro de sus países. Y el día que yo me vaya, o el día que me retire, voy a quedar muy, muy contento y muy tranquilo de lo que trabajé por la infancia. Soy socio de UNICEF con un número muy bajo, no sé si tengo 10.000, una cosa así, desde el año 70, o sea que 70, 40, 30, llevo 41 años de socio de UNICEF, antes de que naciese mi hijo mayor. Ángel, siempre le pedimos a quienes vienen en nombre de cada ONG, agencia en este caso, siempre le pedimos que las últimas palabras le ofrecemos la oportunidad de decírsela a los espectadores. Bueno, de la Cámara. Yo voy a deciros una cosa, voy a trataros de tú, porque estamos en Asturias y a mí me gusta dar más familiaridad. Yo voy a decir una cosa y lo voy a decir a todos los asturianos. Asturias tiene 8.500 socios de UNICEF. Es la primera de los 17 comités nacionales en proporción por 1000, porque estamos con 8,4 por 1000. Estamos por encima de Madrid, Cataluña, Andalucía, País Vasco, con la situación que está viviendo Asturias. Y Asturias siempre responde con UNICEF por la infancia y es tremendamente solidario. Y hoy en día Asturias está en cabeza entre los 4 primeros comités autonómicos que hay en España. O sea que tenemos que estar orgullosos de Asturias. Tenemos que estar muy orgullosos de Asturias. Sin duda. Ángel Naval, presidente de UNICEF Asturias, patrono también de UNICEF de España. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y porque podamos contaros un poco, que no os conté nada, claro. Te conté algo. Necesitaríamos no un programa, varias semanas de programa. Yo doy muchas charlas, lo que pasa es que tengo un rollo. Gracias, Ángel, un saludo. Y a ustedes también por estar con nosotros un día más, una semana más, un viernes más o en la repetición que hacemos también el fin de semana. Volvemos la semana que viene. Gracias y muy buenas noches.